Quédate en la radio pública. Ya viene. Política a fondo. Con la conducción de Bernardo Elfman. 90.7, la radio pública. Entrevistas a la manera de Bernardo Elfman. Las voces del pueblo hablan en la radio pública. Política a fondo. Un pueblo, todas las voces. Que nos dejemos de andar de cumbres en cumbre y que nos vayamos directo a luchar contra el alfabetismo, carajo. Luchar contra el alfabetismo, carajo. Que lo podemos derrotar en pocos años. Política a fondo. Transformación del sistema educativo que ya está en marcha. Se eliminarán totalmente las escuelas precarias. Se eliminarán totalmente las escuelas precarias. Política a fondo. ¿Cómo vamos a dar el tratamiento a la deuda externa? ¿Qué tiene prioridad, la gente o la deuda externa? La deuda, perdón, la gente. Política a fondo. Por Dios, por la plata, por la patria. Por Dios, por la plata, por la patria. Bienvenidos a una nueva emisión de Política a Fondo, como todos los jueves a partir de las 21, 60 minutos a pura política. Hoy arrancamos con un tema no menor, ¿no? Importante, educación, estamos hablando, ¿qué va a pasar? ¿Va a haber clases? ¿Qué pasa con las paritarias? En estos tiempos de pandemia, ¿cómo se soluciona esto? Hay una gran vocación de los docentes con las clases virtuales. ¿Alcanza? ¿Van a promocionar a los chicos? Bueno, chicos y chicas, por supuesto. Bueno, esto vemos con Ana María Rodríguez del SUTEBA Marcos Paz. Luego un tema con una sonrisa, en realidad no estamos viendo la carta enviada por la dirigencia del Club Sacachispa, muy atinada, no, con mucha emoción en su pluma, pero además con mucha ironía, jugando por el minguneo que le realizó el periodista Eduardo Feynman, a los violetas de Villa Soldati, diciendo que el fondo y los bonistas son River y que el ministro Guzmán era Sacachispa. Después vino el acuerdo, esto fue antes del acuerdo, y hubo una contestación muy risueña del club de Villa Soldati, y además le enviaron por intermedio de Nancy Pasos, periodista, una camiseta de esta institución al ministro Guzmán. Bueno, hablamos ahí con el presidente de Sacachispa, Roberto La Rosa. Y por último, un tema que estamos abordando, que os seguimos abordando, que es la soberanía marítima y fluvial. Y en este tema lo vimos con Denis Vilardo. Hablamos con él, dirigente de ATE Ensenada y trabajador de los astilleros Río Santiago, que nos cuenta cuántas cosas importantes podrían pasar si habría vocación política de llevar adelante la soberanía fluvial y marítima. Ahí están echadas cartas, estos son los protagonistas. Pequeña pausa, música, y estamos con ellos en esto que es Política a Fondo.
Continuamos en estas entrevistas. En este caso vamos a dialogar con Ana María Rodríguez, la secretaria general del SUTEBA Marcos Paz. Ana, ¿cómo estás? Te saluda Bernardo Elfman. ¿Qué tal? Buenos días, Bernardo. Saludos a todos por ahí. Gracias por llamar. No, por favor. Ana, se cumple un nuevo aniversario, se cumplió el 2 de agosto, ¿no? De la tragedia de Sandra y Rubén, Escuela de Moreno, y por lo que ustedes plantean un comunicado, ¿sigue todo igual en las escuelas? ¿Cómo es el tema? Bueno, mira, se cumplieron 2 años. 2 años, sí. 2 años de aquel fatídico 2 de agosto, que fue lo que nosotros consideramos un asesinato laboral, porque la compañera Sandra, la directora a cargo de la primaria 49 de Moreno, hacía meses que estaba solicitando arreglo de gas. ¿Te acuerdas que en aquel año, 2018, fue terrible la cantidad de escuelas que estaban en condiciones totalmente deterioradas? Sí. Esto era producto de 4 años de desinversión en las escuelas, 4 años de abandono de las escuelas, primero con Finocchiaro y luego con Franceschini a la cabeza de la Dirección General de Escuelas, donde no se utilizaron los presupuestos votados en la legislatura de la provincia. Ningún presupuesto fue ejecutado para la intervención en la infraestructura escolar, con lo cual muchas escuelas estaban dejadas a la mano de las cooperadoras o de los mismos arreglos que podían hacer algunos municipios o incluso algunos grupos de docentes. En este caso particular fue una explosión de gas tremenda, acumulación de gas en un espacio cerrado, que antes de las 8 de la mañana, explotó. Con el conseguido resultado del asesinato de Sandra y de Rubén, que era el portero de la escuela que ayudaba en el desarrollo de la copa de leche de la mañana. Pasó un año y lo único que se había hecho era suspender las clases en la mayoría de las escuelas de Moreno y de toda la provincia, porque vos recordarás que incluso acá en Marcos Paz, precisamente por que nosotros lo habíamos solicitado, el Consejo Deliberante declaró la emergencia edilicia en la ciudad de Marcos Paz, precisamente para que ingresáramos en un plan de arreglo de escuelas, que nunca se concretó. El gobierno de Vidal terminó de irse, Franceschini terminó su función y solamente se hicieron algunos parches en aquella escuela, la 49, en la cual se hizo un homenaje en el día de ayer, de alumnos, docentes, padres. Y después terminaron su mandato en el año 2019 y el nuevo gobierno de la provincia de Buenos Aires, en medio de todo esto de la pandemia, estamos más o menos igual que en aquella oportunidad, precisamente porque no se han implementado los presupuestos necesarios y porque venimos de un deterioro constante de los 4 años de macrismo en la provincia. Ana, te quería justo consultar con esto. Vos hablaste de la pandemia, hace más de 100 días que estamos en cuarentena, las clases no comenzaron, y esto indicaría que va a ser muy difícil que haya clases, me parece, este año, presenciales. Por lo menos en el AMBA. Exactamente. Y esto te consulto, ¿tienen que hacer algún cambio con respecto a las escuelas, trabajar para que haya distanciamiento social cuando vuelvan los niños y niñas y jóvenes a las escuelas? ¿Cómo? Claro, por empezar, yo quiero recordarte que desde hace 6 años existe algo que se firmó en paritaria con todos los gobiernos provinciales, que son los 12 puntos de habitabilidad escolar. Es decir, hay 12 puntos
para en cualquier situación, no en situaciones pandémicas, en cualquier situación normal, hay 12 puntos exigibles que deben cumplirse para la habitabilidad de las escuelas, de los edificios escolares. Esos 12 puntos no están garantizados porque todavía no tenemos un presupuesto votado para eso. Pero aparte, si las escuelas estuvieran en buen estado, igual hay que votar presupuestos para cumplir con los protocolos que exige este asunto de la pandemia, que son los protocolos mínimos que se han votado, se han resuelto en la paritaria nacional y en el Consejo Federal de Educación, formado por todos los ministros. Entonces, en lugares como el AMBA, primero hay que arreglar el agua, hay que arreglar la provisión de gas, hay que arreglar las instalaciones eléctricas, hay que arreglar los baños que vienen muy deteriorados, hay que lograr un presupuesto acorde para la provisión de desinfectantes y de lavandina, que vos recuerdas que el anterior gobierno solo mandaba lavandina para las escuelas que tenían comedor, y las otras escuelas, si querían limpiar sus baños con lavandina, tenían que disponer de dinero de la cooperadora o de rifas o de algo, porque se habían ajustado los presupuestos que le mandaban normalmente a los consejos escolares. Esto se había totalmente desvirtuado, no tenían más presupuestos los escolares para este tipo de cosas. Entonces, de un deterioro muy grande de estos presupuestos, pero lo que vemos es que hay una voluntad de avanzar en algunas cuestiones, que por lo que nos dicen compañeros de otras provincias va a ser más difícil, porque en provincias como San Juan, donde empiezan las clases, en Entre Ríos, en Santa Fe, en algunos otros lugares donde piensan empezar las clases con un sistema dual, unos días presencial y unos días en forma virtual, tampoco están dadas las condiciones mínimas para que los docentes y los auxiliares trabajen en esas escuelas. Ni que hablar en el AMBA. Claro, volviendo, pero, Ana. En nuestra localidad, por ejemplo, ya se están haciendo licitaciones, por ejemplo, la que está en marcha en nuestro consejo escolar, sobre arreglos de posiegos, sobre cegar, es decir, tapar pozociegos existentes que ahora no se necesitan porque hay cloacas, y arreglo de cloacas en otras escuelas donde el nivel había estado mal hecho. Por ejemplo, la escuela 16 del barrio Zorzal, el jardín 906, el jardín 910. Esperamos que esas licitaciones se concluyan en forma exitosa y que lo que estaba pautado, es decir, que la semana próxima empiecen esas tareas, se puedan completar, pero a nosotros nos faltan arreglos de aguas, pérdidas en los baños, arreglos de gas, de luz, y nos faltan aulas. Así que Ana, esto va a ser muy difícil. Claro, viendo este panorama que vos planteás, uno prácticamente debería descartar que va a haber social en este año. No, la verdad que yo no me animaría a decir esto, porque de verdad, si el gobierno de la provincia puede habilitar una línea de presupuesto para que ya ahora en agosto empiecen a trabajar las cuadrillas necesarias para arreglar las escuelas, en el mes de octubre pueden estar arregladas todas las escuelas. Lo que pasa es que todavía perduran mecanismos arbitrarios de concesión de trabajos que vienen del anterior gobierno y que son difíciles de llevar a cabo porque abandonan a los municipios a su buena suerte, digamos, de que consigan contratistas o grupos empresariales que quieran trabajar con el Estado municipal. Entonces, acá hace falta una decisión política del gobierno provincial de no
bajarse de la responsabilidad que tienen ellos de hacer los arreglos. Es decir, los arreglos de infraestructura en las escuelas tienen que seguir siendo provinciales, tiene que haber licitaciones provinciales, tiene que haber tiene que el departamento de infraestructura provincial tiene que estar trabajando, tienen que ser ellos, el departamento de infraestructura de la Dirección General de Escuelas, quienes habiliten los trabajos y puedan estar supervisando que se hagan bien. Así es. Porque si no, después tenemos problemas como había en otros años en la escuela agraria o cuando se hizo la técnica 2 del Bicentenario y el Jardín del Bicentenario o el Jardín 914 del Martín Fierro, que esas empresas fantasmas que se habían creado para hacer esos edificios, una vez que entregaron los edificios desaparecieron y se tuvo que hacer cargo el municipio de hacer todos los arreglos necesarios que habían dejado mal hechos esas empresas constructoras. Sí, Ana, entonces, esto no puede repetirse. Está claro. Ana, te consulto lo siguiente. Hay un gran esfuerzo de los docentes, ¿no?, dándole material a los alumnos y alumnas en forma virtual. Si no se vuelve a la escuela, ¿hay forma de evaluar a los chicos y chicas o van a perder el año? No, perder el año no se pierde porque se ha estado trabajando y se va a seguir trabajando en forma remota y en forma de cuadernillos. Yo quiero aclarar lo siguiente para todos los que escuchan tu programa, decime. Que los docentes no solamente repartieron bolsones de comida y cuadernillos que venían de la nación. Los docentes de su dinero hicieron cuadernillos fotocopiados para repartir a sus alumnos que no tenían conectividad. Porque el problema no es solamente tener una computadora o tener un teléfono smart en la familia, sino también tener conectividad. Muchos padres que dejaron de trabajar nos comentaban que habían dejado de pagar el cable o que habían dejado de pagar la banda ancha porque no tenían ingresos en su casa y lo poco que les ingresaban lo dedicaban a la comida. Entonces, ahí se corta la continuidad, pero no por decisión de la familia ni por decisión de los docentes, sino porque es inaplicable en un sistema como esto, donde la provisión del cable y de la red de banda ancha es tan caro y tan mala la conexión. Nosotros mismos tenemos problemas. Hemos tenido que suspender reuniones con inspectores, reuniones del Instituto Superior, reuniones con el inspector jefe, precisamente porque no funcionaba el Internet. Bueno, ojalá, Ana, que en algún momento se lleve a cabo algún proyecto que anda dando vuelta para que sean servicios públicos, ¿no? Exactamente, es lo que nosotros estamos pidiendo como sindicato, que sean servicios públicos y gratuitos para las familias y los docentes, pero aparte no estamos de acuerdo con esta decisión del ministro Trota de publicitar que tenemos unos hermosos créditos a disposición para comprar computadoras y netbooks para poder sostener la educación pública. La educación pública la tiene que sostener el Estado y no tenemos que comprar nosotros nuestras herramientas de trabajo. Ya se acostumbraron a que nosotros compramos la lavandina, las tizas, la cartulina y todo lo demás, y ahora también tenemos que comprarnos a crédito unas computadoras que también son muy caras y que lo único que hacen es favorecer a las grandes empresas informáticas y de comunicaciones que siguen haciendo unas ganancias impresionantes y parece que los trabajadores de la educación tenemos que sostener la educación pública. Ana, te pido la última cortita, si puede ser, porque se nos va el tiempo. Contame cómo está el tema de las paritarias. Bueno, las paritarias nacionales se cerraron con un 0% de aumento. ¿Cómo? Esto le criticamos nosotros a todos los gremios nacionales, en especial a la CETERA, que nos corresponde a nosotros, porque lo único que pactaron fue seguir pagando el incentivo docente de 1.200 pesos por mes. Que ese incentivo docente no es acumulable para nuestra jubilación, no lo cobran los jubilados y es en negro. Por lo tanto, nosotros estamos en contra de que se haya cerrado la paritaria nacional de este modo, porque obliga
a los gremios provinciales a tener que pelearse con los gobernadores por alguna moneda más de aumento en el básico. Pero nosotros reivindicamos provincias como Santa Cruz, que han podido, a pesar de todos los conflictos, y porque tienen un gremio muy fuerte como es ADOSAC, y con asambleas multitudinarias en forma virtual, han podido sacarle al gobierno provincial entre un 23 y un 30% de aumento en blanco y todo al básico. Es decir, no tienen sumas en negro, ni y todo lo cobran los jubilados y todo va para la jubilación. Nosotros tenemos que pensar que en este momento los trabajadores necesitan llegar a la canasta familiar, porque si no estamos exigiendo algo de mínima, que es 1.210 pesos. Eso es todo lo que aceptaron los gremios nacionales con la paritaria nacional. Y 210 pesos de ayuda de material didáctico, como si saliera 210 pesos por mes sostener, por ejemplo, el internet en tu casa. Sí, claro. Es imposible eso, la verdad que es una broma. Ana, me parece que se equivocaron mucho. Así que Sí. veremos cómo podemos remontar Sí. las paritarias provinciales, Sí. porque hay provincias como Mendoza que dijeron que no va a abrir las Mendoza, Sí. dirigido por Cambiemos, Sí. no van a abrir las paritarias docentes. Entre Ríos no abrieron las paritarias docentes y hicieron ajustes y recortes a lo que cobran, y es decir, el ajuste lo pagan los trabajadores y encima le están modificando la jubilación, igual que en Santa Fe, igual que en Córdoba, que armonizaron la jubilación con el ANSES de Nación, y hoy están todos arrepentidos de no haber luchado a principio de año cuando les decíamos que eso era caótico y que les va a perjudicar la jubilación para todo el resto de su carrera. Pero bueno, esperemos que estas malas prácticas de estas provincias las podamos solventar en otras provincias y definir el curso de la paritaria para estos 6 meses. Pero lo vemos muy difícil, porque si ya en una paritaria nacional cerramos hasta noviembre con un 0% de aumento, es muy difícil en las provincias después otra cosa. Así es. Ana, muchísimas gracias. Te mando saludos. Gracias a vos por este tiempo, y muchos saludos y cuídense. Igualmente, gracias. Hablamos con Ana María Rodríguez, la secretaria general del SUTEBA, un panorama completo del tema de educación. Espacio publicitario. Autoservicio Michiche 2, en San Martín 171. Comestibles, vinos, verdulería, artículos de limpieza y perfumería. Precio y calidad. Usted ya nos conoce y seguro que a un amigo nos va a recomendar. Por nuestra atención y mucho más, vení a conocernos. De lunes a lunes, los domingos también por la tarde. Pedidos a domicilio sin cargo al 477-0085. Todas las tarjetas. Autoservicio Michiche 2, en San Martín 171, Marcos Paz. Doctor Maximiliano Enrique Sous. Penal Civil Laboral. Horario de atención: lunes, martes, jueves y viernes de 16 a 20 horas. Sábados de 10 a 12 horas. Pueden comunicarse a estudiosous@yahoo.com.ar. No pierdas tiempo. Anda viendo en qué te podés inscribir en lo que resta del año y no lo dudes. El Centro Cooperativo de Formación Profesional Mariano Acosta tiene cursos y aranceles a tu medida. No cobramos matrícula, certificados oficiales. Además, licenciatura en enfermería. ¿Dónde? En Supería Iberá, Mariano Acosta. Lo mejor está por venir. El Emporio Marcos Paz, de Luón y Hermanos, todo en cuotas, al más bajo interés, atendido por sus dueños, en Sarmiento 2098, esquina Carlos Pellegrín, teléfono 477-1484, garantía y precio más bajo. El Emporio Marcos Paz.
Sindicato de Empleados Municipales. Ayuda, beneficios, turismo. Un sindicato para la gente. Acércate a su sede central de Roque Sáenz Peña 355 en nuestra ciudad de Marcos Paz. Sindicato de Empleados Municipales. Un sindicato para la gente. Para pagar tus servicios e impuestos con mayor seguridad, ahorro de tiempo, más comodidad, ningún costo adicional. ¿Dónde? En Pago Coop, la cooperativa de Mariano Acosta. Sí, en la calle Superí 660, entre Homero y Heredia. Otra muy buena posibilidad que nos da la cooperativa telefónica de Mariano Acosta. Fin de espacio publicitario. A fondo. Que nos dejemos de andar de cumbres en cumbres y que nos vayamos directo a luchar contra el alfabetismo, carajo. Luchar contra el alfabetismo, carajo. Que lo podemos derrotar en pocos años. Política a fondo. Transformación del sistema educativo que ya está en marcha. Se eliminarán totalmente las escuelas precarias. Se eliminarán totalmente las escuelas precarias. A fondo. ¿Cómo vamos a dar el tratamiento a la deuda externa? ¿Qué tiene prioridad, la gente o la deuda externa? La deuda, perdón, la gente. Política a fondo. Por Dios, por la plata, por la patria. Por Dios, por la plata, por la patria. Estamos en comunicación telefónica con el presidente de Sacachispa, Roberto La Rosa. ¿Cómo va usted? ¿Cómo anda? Buen día. Muy bien, muy bien. Roberto, quería consultarlo acerca de cómo nace la carta que usted envía al ministro de Economía, Martín Guzmán, y la camiseta de Sacachispa. Es un tema de que Nancy Paso es hincha fanática de Sacachispas y nos pidió una camiseta para llevarle a Martín Guzmán por todo lo que había pasado con el programa de Viale y Feynman, de Javier Picho Feynman. Y le llevamos una carta y le llevamos una camiseta. Pero nosotros no sabíamos que Nancy iba a publicar en su columna de los domingos en Infobae, publicar la carta. Y la verdad fue una terrible repercusión y bueno, ahora están llamando todo y hablando y preguntando. Claro. Sí, a ver, arranquemos por el comienzo, y tiene que ver con que Feynman comparó el acuerdo con los bonistas y dijo que Martín Guzmán es como Sacachispa discutiendo con River, algo así de ese estilo, ¿no? Exactamente, así fue. Así que usted ahí tomó la iniciativa. Porque Sacachispa era soberbio, una cosa así fue. Claro. Entonces decidimos contestar de la misma forma que nos dice que él nos ninguneó. Bueno, entonces le dijimos que la mesa estaba muy caliente y que necesitaban un buen charuto. Charuto es un buen, un cigarrillo de marihuana. Sí, claro. Nada, y después cuando se armó lo del fondo, que se arregló lo del fondo, le pusimos, vieron que le dijimos que se queden tranquilos, que se iba a arreglar. Bueno, eso fue lo que pasó, ¿no? Sí. No sabíamos de la carta, no sabíamos que iba a tener la repercusión de lo que pasó, y ahora es todo marketing, digamos, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Sí, por supuesto, igual usted sirvió. Ustedes han utilizado otras iniciativas también muy ingeniosas, ¿no? En algún momento. Sí, por supuesto. Ahí tienen en un momento lo usamos. Exactamente, pero volviendo, Roberto, al tema de la carta, fue muy conceptuosa y hasta hablan, no, el ministro sabemos de su simpatía por Gimnasia y Esgrima, pero ahí ustedes hablan de una gloria que jugó en Sacachispa y que fue campeón del mundo con el Estudiante de La Plata, como Alberto Poletti. Exactamente.
Bueno, ese párrafo mucho no hubiera gustado al ministro, pero habrá entendido. No, por eso no. ¿Cómo? No se puso. Por eso no se puso. Bueno, pero la realidad es esa, ¿no? ¿Cómo anda Sacachispa hoy, Roberto? Estamos intentando comenzar a estresar como todos, pero bueno, hay que esperar los protocolos, hay que esperar los testeos y ahí vamos viendo. Así es. Me imagino con mucha dificultad. Hoy, ¿en qué división está Sacachispa? Hoy estamos en la B. ¿En la primera B? Sí, la primera B metropolitana. Sí, que todavía no tiene fecha de vuelta a los entrenamientos, ¿no? Bueno, los entrenamientos, 7 testeos y el 7 de septiembre testeos y después estamos en el orden del 9 o el 10 del septiembre a empezar a entrenar. Sí. Y aparentemente el 15 de octubre se arrancaría el torneo. El 17 de octubre el torneo. Sí. Perfecto. Volviendo un poquito a la carta que enviaba el ministro, la camiseta, ¿qué contestó el ministro? No contestó nada. Yo y nada, porque eso la llevó Nancy en la mano. Está bien. No, eso no contestó nada. Supongo que en algún momento va a contestar. Buenísimo, ahí está. Bueno, la verdad que felicitaciones por esta ingeniosa idea, Roberto, y le cuento que yo supe conocer a su papá cuando trabajé en algún momento y se piensa en el Consejo Deliberante de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ¿no? Alberto La Rosa. Sí, no sabía, no tenía idea. Sí, hace por supuesto muchísimos años. Así que bueno, felicitaciones nuevamente y cuando haya contestación del ministro capaz nos volvemos a comunicar a ver qué le dijo. Supongo que habrá caído muy bien porque ha sido muy ingenioso de parte de ustedes y muy afectuoso. Sí, exactamente. Porque lo que se saludaba en principio, volviendo un chiquito, ese acuerdo con la deuda, ¿no? ¿Cómo? Que lo que saludaban usted y felicitaban al ministro con esta carta afectuosa, además era el acuerdo por la deuda. Sí, igual nosotros políticos, o sea, no sabemos ni de qué va. De acuerdo, no, en economía no tenemos nada, pero bueno, era contestar lo de terminar la chicana que habíamos arrancado. O sea, arrancaron ya con la chicana, nosotros lo seguimos. Exactamente. Pero era cerrar la chicana para que nos traten despectivamente como normalmente pasa. Andamos a Sacachispa, no, porque Sacachispa esto, porque Sacachispa lo otro, ¿entendés? Era por esto, pero no. ¿Y el periodista en cuestión, Feynman, hizo alguna aclaración después o nada? No hizo nada, pero Feynman es más vivo que todos nosotros juntos. A ver, Feynman obviamente que no contestó, la chicana la tiró los cambiales y nada. Pero hoy si tenés hoy. Dale. Mira el programa hoy, vas a ver lo que le va a pasar hoy. ¿Sí? Bueno, buenísimo. Gracias, Roberto, un abrazo. Ahí está, pasó el presidente de Sacachispa contando toda esta chicana, de vuelta, ¿no? Con el periodista Feynman y esta muy buena posición del Club de Villa Soldati de entregarle una carta muy conceptuosa con una camiseta al ministro de Economía, Martín.
Continuamos en estas entrevistas. En este caso vamos a dialogar por un tema que nos interesa y mucho, y que tiene que ver con el astillero Río Santiago. Ahora hablar en este caso con el dirigente de ATE Ensenada, Denis Vilardo, que además es trabajador de Río Santiago y asesor a honor de la Comisión de Intereses Marítimos a Cámara Baja. Ya lo estamos saludando. Denis Vilardo, bienvenido al Sistema de Medios Públicos de Marcos Paz. Lo saluda Bernardo Elfman. ¿Cómo anda usted? Bien, Bernardo, un saludo a vos y bueno, a toda la audiencia de la radio, a toda la ciudad de Río Cuarto, una ciudad muy linda que conozco también. Sí, en realidad, bueno, en este caso es Marcos Paz, provincia de Buenos Aires, así es. A veces vamos con Carlos Paz, pero no, estamos a 50 kilómetros de la ciudad autónoma de Buenos Aires. Denis, a ver, el tema fundamentalmente de Astilleros Río Santiago, que tiene que ver con la flota marítima, con esta defensa no de nuestros ríos y lo que tiene que ver con el mar argentino, lógicamente. Aprovechando las vías hídricas, ¿contaríamos con muchas más divisas hoy que precisa el país, que precisa muchos dólares? Sí, efectivamente la Argentina en los años 90 entregó un complejo muy estratégico para un país, que es lo que hace a las vías navegables, los puertos, la marina mercante y la industria naval. Argentina dejó de tener línea de bandera, en su momento Elma, transportaba alrededor de un tercio del conjunto de las exportaciones e importaciones argentinas, y hoy el país pierde por año de fletes marítimos y fluviales alrededor de los 7.000 millones de dólares. Pero hay agravantes a esta situación, que es fundamentalmente la traza del Paraná, los puertos privatizados y las salidas a las rutas oceánicas. Argentina se ha ido transformando en un país mediterráneo, pese a tener más de 5.000 kilómetros de costa marítima. La salida al mar, la salida a las rutas oceánicas, es a través de un tercer país, es a través del puerto de Montevideo. Y eso es un gran prejuicio para el país, porque toda la mayor producción y la mayor exportación argentina, que es en la Cuenca del Plata, en el complejo Rosafel, fundamentalmente el complejo agroindustrial, sale al mar por Montevideo, pero la carga también se consolida en Nueva Palmira, en Uruguay, y eso permite el desfalco que hoy estamos viendo con el tema de Vicentín, digamos, ¿no? Tener una empresa fantasma en Uruguay, porque cuentan con barcazas para poder sacar la producción y consolidarla en el puerto de Nueva Palmira. Así es. ¿Se puede tener, pensando en los astilleros Río Santiago, una industria metalmecánica pesada, fuerte, bien argentina? ¿Es probable? ¿Es mucho dinero o se puede hacer? No, mirá, justamente si Argentina recupera el flete, está en el orden de los 7.000 millones. En su momento Argentina tuvo un fondo para financiar las construcciones navales, que era un impuesto a ese mismo flete, y eso es totalmente realizable ahora, y eso permitiría contar con buques para hacer nuestros propios fletes y agregarle valor a los que exportamos, pero a la vez la industria naval tiene una característica muy importante, que además de concentrar muchos oficios, además de concentrar innovación, tecnología, genera miles de puestos de trabajo, no solamente dentro del astillero, sino afuera del astillero, porque el astillero es una fábrica de concurrencia, digamos, hay muchos proveedores que se desarrollan fuera del astillero, mucho trabajo, y en un contexto en el que va a dejar la pandemia, la reconstrucción del país va a ser fundamentalmente generar fuentes de trabajo, y eso tiene que ver con que los recursos que nosotros tenemos, poder agregarle valor. Y en ese sentido, el astillero, además de construir buques,
es una empresa, como bien dijiste vos, una de las industrias metalmecánicas más pesadas que hay en el país y que todavía tenemos, digamos, ¿no? Argentina ha perdido mucho de su complejo industrial, ha perdido el acero cuando se privatizó Somisa, ha perdido los talleres ferroviarios. De pie tenemos uno de los astilleros más grandes del Cono Sur y tenemos también un complejo de astilleros más chicos, privados, que podrían agregar mucho valor en otros nichos, en la pesca, mismos en los remolcadores fluviales, y en una cantidad de buques que el país necesita en este momento. Nosotros somos isla prácticamente para el comercio mundial y 2 de cada 3 kilómetros que están sumergidos en la plataforma submarina. Entonces no hay manera de desarrollar el país si nosotros no tomamos posesión de eso y si no lo usufructuamos en función de los 44 millones de argentinos. Estamos hablando con Denis Vilardo, que es de ATE Ensenada y trabajador del astillero Río Santiago. Denis, ¿cuántos trabajadores hay en la actualidad en el astillero y cuántos había en su momento de esplendor? Mira, en el astillero en este momento hay 3.000 trabajadores y en el apogeo, en los años 70, llegó a haber 8.500 trabajadores. Ajá, claro. Es un número importante, pero hace siempre este cálculo, que cada puesto directo en la industria naval genera 2. Claro. ¿Hay un proyecto o varios proyectos para un fondo naval de desarrollo marítimo? Mira, hay una ley que se votó durante el gobierno de Macri en el 2016, se votó por unanimidad en ambas cámaras, una discusión que venía desde antes, y después Macri lo vetó, el Fondo de Financiamiento para la Industria Naval. Lo que estamos intentando ahora es que en la nueva ley de presupuesto, cuando se vote, se incorpore un fondo para poder financiar construcciones navales, porque esto es algo importante, lo que la pregunta y lo que planteas, porque la industria naval es una decisión política, no es un problema técnico. O sea, un país decide tener industria naval y decide financiar una industria pesada. Lo que ha venido pasando en los últimos años, y Argentina se ha convertido ciertamente en el chatarrerío naval del mundo, es que se dejan entrar buques usados. Es el único bien de capital que entra usado al país. Y eso es en perjuicio de todos los astilleros, no tengo que explicar mucho. Los astilleros hacemos buques nuevos, no podemos competir con un buque usado. Imagínate cuánto duraría la fábrica de camiones Iveco, por ejemplo, si vos dejás entrar camiones usados. Bueno, esa es la realidad y la matriz que tenemos que cambiar, y eso hace al desarrollo de todo el país. Yo te decía que no tenemos salida marítima, y este es un punto crucial, es muy importante para la geopolítica y para la inserción de Argentina en el mundo. Yo estoy en Ensenada en este momento. Si quiero ir a Mar del Plata por agua, tengo que pasar por Montevideo. Tengo que embarcar un práctico en Montevideo, tengo que pagar un peaje a otro país, volver a entrar a Argentina e ir a Mar del Plata. Porque la traza del estuario del Río de la Plata me obliga a ir a Uruguay. Yo no tengo calado para poder ir a Mar del Plata y no tengo calado para poder ir a la Patagonia. O sea, vos imaginate que estás en Córdoba y agarrás la ruta 9 y para venir a Buenos Aires tenés que pasar por otro país. Tenés que pasar por Entre Ríos. O sea, bueno, eso es algo que es, por ahí la mayoría de la población no lo conoce, pero es de una pérdida de soberanía y la cesión de un punto estratégico, que es la entrada al estuario del Río de la Plata, que lo tenemos que recuperar, digamos. Estamos en una situación pre-batalla de obligado. Nosotros hemos entregado la navegabilidad de nuestros ríos, o sea, la gesta de la vuelta de obligado, que fue parar a la flota anglo-francesa para que no entre a nuestros ríos, hoy está completamente perdida. Por eso nos pasa lo de Vicentín. Es muy importante comprender que con vías navegables y con marina mercante favorece en última instancia no solamente al complejo, sino a los que están muy lejos de ese complejo, que son los productores. Y que son las economías regionales, digamos, ¿no? O sea, si vos tenés ese complejo, la economía regional se potencia, porque podés intercambiar dentro del país y podés también exportar, digamos, de las materias primas y los recursos que vos decidas, la manera que vos decidas importar. Denis,
¿cuánto es importante, digo, y cuánta flota hoy tenemos de parte del Estado y su importancia para transportar granos y que ese dinero del cuadrante en el país? Mira, Argentina no tiene prácticamente buques de bandera. En el ultramar no tiene ni un solo buque de bandera argentina. El Estado no tiene flota. Y eso es lo que yo te planteaba de los años 90. Se dio una característica en relación al tema de la flota, que no pasó como pasó con los aviones que se privaban, los trenes, que se privatizaban a concesión y vos lo podés recuperar. O las centrales hidroeléctricas, por ejemplo, que algunas están concesionadas, las operan privado, pero las construyó, las hizo el Estado y las tiene el Estado. En el caso de la línea marítima, ELMA, se liquidó, se mandó buques y no quedó ni un buque en los años 90. Y esa situación no fue revertida ni siquiera con buques de bandera operados por privado, con lo cual Argentina no tiene presencia en el mercado de fletes, ni de exportaciones ni de importaciones. Y lo peor de todo es que por esta traza lo que yo te explicaba anteriormente, también estamos perdiendo el cabotaje nacional. En el cabotaje nacional existe una ley, toda la carga se tiene que transportar en bandera argentina, pero lo estamos perdiendo. Y lo que sucede es que como no tenés buques posicionados para hacer esos tráficos, hay un artículo de excepción a esa ley que se está convirtiendo en la regla. Y parte de los viajes de cabotaje entre puertos y puertos argentinos se terminan haciendo con bandera de otro país. Pero es aún más grave porque las banderas de otros países hacen el tráfico que le conviene comercialmente, no el que le conviene al país. Entonces, por ejemplo, vos tenés en Balcarce, en la provincia de Buenos Aires, la cosecha de papas. Y el lugar donde se procesa la papa, en Mar del Plata, está McCain, que es una de las empresas más importantes que hay en el Cono Sur. Vende a Brasil. Uno diría que de Mar del Plata a Brasil, el medio económico, el medio de transporte más económico es el barco. Ahora, los que operan ahí no les interesa transportar nuestras papas a Brasil, entonces se van en camión. ¿Quién pierde y quién absorbe el costo ese? Somos nosotros. Claro, bueno, uno entiende, Denis, lo que hace contar con una flota es que vos puedas desarrollar tu producción. Por ejemplo, vamos a otro ejemplo, Corrientes tiene tanino y arroz, los tiene que vender de manera primaria, a granel y en camión. O sea, pierde gran parte de su competitividad en el transporte. Si tuviera un transporte accesible, podría pensar en poner una carpintería, un complejo de carpinterías y vender muebles a la Patagonia. ¿Se entiende? Eso no es posible. ¿Por qué? Porque no tenés quien te lleve la producción. Entonces, ¿qué hace? Se primeriza la economía, nos quedamos cada vez con menos fuentes de trabajo y los mismos que hacen eso después son los que plantean que esas provincias son inviables, que lo único que hay ahí es trabajo estatal. Corrientes en los años 80 tuvo un astillero que hacía plataformas offshore, exportó plataformas offshore para Estados Unidos. Bueno, todo ese complejo se destruyó en los años 90 y es parte de lo que hay que reconstruir, y es una pelea de decisiones políticas, pero también es una pelea en el terreno cultural, porque nos han convencido a los argentinos de que no podemos hacer, y eso es mentira. Digamos, acá en el país tenemos que poder hacer y tenemos que ser capaces de poder producir y de generar fuentes de trabajo genuinas. Exactamente. Y uno de los temas, me imagino, Denis, que tiene que ver con todo esto que vos contás, la cuestión del costo, y que a estos personajes, empresas, corporaciones, industrias importa muy poco y que después pagamos consumidores cuando vamos a la góndola, ¿no? Claro, hay producciones que no son posibles por esta logística que tenemos, que está armada para que se lleven las materias primas. Fíjate, yo también doy siempre un ejemplo que es el tema de la frutilla. La producción de frutilla más importante del país está en Coronda, en Santa Fe. Si vos agarrás en un supermercado antes de salir a Zárate Campana, quizás, no sé, un kilo de frutilla, para poner números redondos, ¿no? Sale 100 pesos. A medida que vas avanzando por la ruta 9, con esos 100 pesos cada vez compras más frutilla. Y cuando llegás a Coronda compras 5 cajones. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque el
gran supermercadista compra lo que necesita para llevarlo ahí, lo cobra lo que quiere, pero después el productor se queda con un montón de producción que la termina tirando. Sí. ¿Se entiende? Lo ves al costado de la ruta, o sea, lo que digo yo es altamente comprobable y le debe haber pasado a un montón de gente que va por la ruta 9 y ve a los productores de frutilla vendiendo los cajones muchísimo más barato que lo que sale el precio comercial en las grandes urbes, en el AMBA, digamos, por ubicarlo en algún lugar. Eso es que el productor tiene que regalar su producción. O sea, ahora, si vos tenés transporte y tenés un Estado atrás que está preocupado por generar trabajo, quizás el productor de frutilla haría mermelada. Sí, claro. O sea, ¿se entiende? O sea, el tema del modo de transporte habla mucho de la matriz productiva. Por eso nosotros acá, cuando nos destrozaron las vías férreas y entregaron la marina mercante, entregaron una matriz productiva del país. Y eso es lo que hay que reconstruir, y nosotros lo que planteamos es que para reconstruir eso es central que nosotros posemos nuestra mirada en nuestras aguas, en nuestros ríos, en nuestro litoral marítimo. Te hago la última, Denis, te agradezco muchísimo amabilidad. Me está dando vuelta a la cabeza esto que vos planteaste acerca de la traza. ¿Quién es el responsable de hacer un programa de esa naturaleza en pos de otros países y no el beneficio nuestro? Mira, el tema es que al estar los puertos privatizados y al haber entregado todo el complejo estratégico, fundamentalmente los que terminan tomando las decisiones son las corporaciones. Mira, acá en el año 2013 se tomó una resolución que fue muy importante, que fue la 1108, que planteó que todo embarque en un puerto argentino debería salir al mar por otro puerto argentino. Esa resolución generó un conflicto importante con Montevideo. Yo no sé si todos lo recuerdan, pero la primera medida del gobierno de Macri fue agarrar un helicóptero y viajar hasta Montevideo y derogar esa resolución. Para que te des una idea de la importancia que tiene este tema, digamos. La presión de las corporaciones a Macri, bueno, y Macri terminó poniendo de subsecretario de Vías Navegables a un empleado de las multinacionales que operan en Montevideo. Claro, bueno, digo... O sea, con esto te explico todo, de dónde está la presión y quiénes son los que diseñan la política de entrega de nuestros ríos, nuestros mares, atrás de eso deciden no tener industria naval, porque si yo no voy a tener buques, ¿para qué quiero los astilleros, digamos, no? Exactamente. Denis, digo... Para cerrar, hay una palabra muy antigua, pero que es muy actual, son unos cipayos. Sí, totalmente. Sí, es totalmente así, por eso nosotros lo que planteamos es que esta pelea debe ser puesta en clave de que lo que tenemos que recuperar son las soberanías perdidas, digamos, ¿no? Y parte de eso es la soberanía fluvial y marítima, la soberanía industrial, la soberanía alimentaria, digamos, no, o sea, la clave para que el pueblo argentino pueda volver a tener un modelo de desarrollo es recuperar soberanía. Totalmente de acuerdo. Denis Bilardo, muchísimas gracias por estos minutos con el sistema de medios públicos de Marcos Paz. Bueno, gracias a vos y disculpen por haberme equivocado de entrada. Escuché mal, justo ayer me habían hecho la entrevista de Río Cuarto y pensé que Sí, me contó Raquel. Lo mismo. Perfecto. Saludos a la gente de Marcos Paz. Muy bien. Un abrazo. Ahí está, pasó Denis Bilardo, Atencenat, trabajador del astillero Río Santiago, y como él bien lo manifestó, el tema clave, reconstruir y tener nuevamente en nuestras manos todas las soberanías. Llegamos al final de Política a Fondo. Pasaron ya estos 60 minutos a pura política, con muchos temas que abordamos de cuestiones de nuestro municipio, provincia, el país y el mundo. Como siempre decimos, quédate en casa, lo peor todavía no pasó, hay que tener mucho cuidado. Falta poco, pero hay que aguantar un poquito más.
y como siempre un saludo a los trabajadores esenciales. Nos volvemos a encontrar dentro de una semana, así apenas 7 días, con ellos, con estos protagonistas de la política en el sistema de medios públicos de Marco Paz, haciendo política a fondo. Chau.